Hola, buenas tardes a hermanos, amigos que nos miran a través del Facebook. Estamos muy contentos, gozosos de estar una vez más hoy en este día, en esta tarde, para llevar nuestra enseñanza de miércoles, estudio familiar, un tiempo muy hermoso que nos permite el Señor a media semana poder tomar en cuenta su palabra, compartirla y edificar el cuerpo de Cristo y a todas aquellas personas que de igual manera nos ven en esta tarde y a quienes se les compartirá esta enseñanza. Vamos a hacer una oración para que el Señor prepare nuestros corazones para llevar a cabo en esta tarde la enseñanza y todo lo que se lleve a cabo. Padre, te damos gracias por tu inmensa gracia, por tu amor, por tus misericordias que son nuevas cada día, cada mañana, Señor. Estamos agradecidos, Señor, contigo por el cuidado tan especial que tienes cada día por nosotros y seguirás teniendo, Señor. Te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza. Yo te pido que tú prepares el corazón de cada persona, de cada hermano, de todo aquel que escuche esta enseñanza, que vea esta enseñanza, sea edificado, Señor, por ti, Señor, que caiga en buena tierra, en un corazón disponible, en el cual tú vas a hacer la obra, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, guíanos en esta tarde. Antes de comenzar, quiero recordarle nada más que si usted desea contribuir su ofrenda diezmo, lo puede hacer a través de la página www.agapepicorrivera.com por medio del Facebook, o de igual manera lo puede mandar a la dirección 4587 Durfee Avenue, Pico Rivera, California, 90660. De la otra manera que usted puede dar su contribución es viniendo los domingos de 9 a 12 de mediodía. En el kiosco hay una persona a cargo, la cual recibirá su donativo, su ofrenda, su diezmo. Lo puede hacer de esta manera, de igual manera. Y si gusta, puede venir los miércoles, antes de la enseñanza o después de la enseñanza. El pastor Orlando puede de igual manera recibir su ofrenda y su diezmo. Gracias, hermanos. Vamos a pasar en estos momentos a la enseñanza, a tomar el tiempo que Dios nos permite para compartir esta enseñanza. El título a este estudio le he puesto preparando el camino del Señor. Y es bien importante que entendamos la urgencia de seguir compartiendo el Evangelio. El Señor me ministraba y miraba de esta manera. Dice, mira nada más a tu alrededor y cuántas personas de las que día a día, diariamente vemos, conocen de Dios realmente. O en nuestro trabajo conocen de Dios. Y muchas veces pensamos que ya todos escucharon del Evangelio, pero quizás muchos no han escuchado todavía del Evangelio. Entonces son varias personas o muchas personas a nuestro alrededor que todavía no escuchan del Evangelio. Y es bien importante que no descuidemos esto. Y si lo ha podido ver, en todas mis enseñanzas trato de hablar, de evangelizar, de compartir, porque es bien importante. Es bien importante que lo sigamos haciendo, y más en este tiempo, como les decía la semana pasada, en el cual hay un caos, todos buscando su sabiduría, buscando lo que anhelan, lo que quieren, y esperando poder hacerlo o hacer las cosas como lo hacían anteriormente. Y pues es bien importante que nosotros no descuidemos, no olvidemos que Dios nos ha llamado para compartir el Evangelio de Dios. Antes de ir a la porción de introducción, quiero leerles esta porción en el capítulo 9 de Lucas, 9, 1 al 6, que habla cuando Jesucristo manda a sus discípulos a compartir la palabra de Dios, y después vamos a ir al capítulo 10, que habla cuando Jesucristo manda a los 70. Dice la palabra de Dios, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Dice el 5, y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos.
Y lo dice el 6. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Esto es cuando Jesucristo encomienda a los 12 y les da autoridad para que vayan, compartan, sanen los enfermos. Y en el hogar que se les abra, ahí posen, ahí coman y da instrucciones de cómo deben de ir. Y una de las cosas que entendemos y vemos, Jesucristo en todo momento estuvo enseñando y preparando a sus discípulos para que después de que Él ascendiera, después de que Él resucitara, sabemos que la iglesia o sus apóstoles serían los que comenzarían la evangelización en el mundo conocido. Pero no nada más eran los 12 apóstoles que compartieron. Nosotros tenemos mucha enseñanza en el libro de Hechos de Pablo, Pedro y otros de los apóstoles enseñando, pero básicamente Dios compartió y muchos más estuvieron compartiendo el evangelio, de los cuales no está escrito en la Biblia. Pero obviamente que más personas compartieron el evangelio de Jesucristo. Y en este tiempo, hermanos, es para todos. Algo bien hermoso que el Señor me ministraba es que esta enseñanza no es nada más para que los pastores enseñemos, las personas que están en el liderazgo enseñen o compartan, sino que toda la iglesia compartamos, evangelicemos a las personas. Y es bien importante. Por eso quería en esta tarde compartir esto, preparando el camino, porque me ministró el Señor grandemente con esta porción, con el versículo 1 del capítulo 10. Y vamos a ir a la introducción. Quiero ver en el capítulo 9, el versículo 57. Quiero llevarlos con esta introducción para que veamos lo que es servir al Señor, lo hermoso, el privilegio, pero el costo también que hay para servir al Señor Jesucristo. Y a todos nos ha llamado a hacer algo el Señor. Y como les decía, es bien importante que sigamos evangelizando, que sigamos compartiendo. Hermano, tenemos a alguien a nuestra izquierda, a alguien a nuestra derecha, un amigo, compañero, familia, que tenemos que seguirles compartiendo el Evangelio de Jesucristo. Es bien importante. Preparemos el camino para su advenimiento. Dice el versículo 57, yendo uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Primeramente aquí, como en la introducción, podemos ver aquí personas lo seguían, discípulos lo seguían, sus 12, y otros discípulos que tenían. Y aquí una persona le dice, uno de ellos dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Muchos escuchaban la palabra de Dios, venía una convicción en ellos. Otros dice la palabra de Dios, como lo hemos visto, que lo seguían. Dice, ustedes me siguen y me buscan, no porque mis palabras hallaron cabida en ustedes, sino porque comieron y saciaron, dice, pero trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Entonces, pero aquí hay una persona, lo podemos ver, quizás un genuino deseo de servir al Señor, y le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y luego dice el versículo 58, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Entonces ya le estaba diciendo a Jesucristo, yo no tengo un lugar específico donde yo voy a estar siempre, quedarme. Entonces le está exponiendo a esta persona lo que es el seguir a Jesucristo. O sea, es no mirar como la tierra, este lugar en el cual vamos a estar siempre, sino estar siempre viendo cómo Dios quiere usarnos, que es Dios lo que quiere que hagamos. Entonces, para que no tengamos una raíz de que, voy a edificar cosas aquí, voy a hacer moradas aquí, sino que Dios quiere que siempre estemos viendo a la necesidad de las personas. Y luego le dice el 59, y dijo otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Entonces, quizás esa persona todavía no había muerto, el padre de esta persona, pero de alguna manera dice, bueno, ya que mi padre parta, entonces ya te seguiré. Entonces, siempre buscando el tiempo de uno y no el tiempo de Dios. Sabemos que cuando Dios nos llama es porque Dios quiere que atendamos a su llamado, que escuchemos a su llamado, porque Él tiene un plan, un propósito. Dice el 60, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. O sea, Él le estaba diciendo, mira, es tiempo en el cual yo te estoy llamando. Esta vida es corta, este tiempo que tienes, como dicen, hay que invertirlo en las cosas de Dios. No quiere decir que no vamos a asistir al funeral de nuestro padre, de nuestra madre. No se trata de eso, sino dice, mira, como dicen, es tiempo, te estoy llamando y sígueme.
Es bien importante que entendamos eso. Dice, entonces también le dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás y es apto para el reino de Dios. Entonces aquí podemos ver lo que Dios quiere es que cuando Él nos llama, cuando nosotros decimos sí al Señor, que vayamos en pos de lo que Dios nos ha dicho. Entonces es bien importante, hermanos, a todos, la congregación, a todos los hermanos, Dios nos llamó, hermanos, a seguir compartiendo el Evangelio de Jesucristo. Como te decía al principio, si miras, siempre va a haber alguien a tu alrededor que todavía no escucha de Dios, que todavía no escucha el Evangelio de Jesucristo. Y Dios te ha escogido como ese instrumento. Ahora sí vamos a ir adelante en el versículo 1, entrando a la enseñanza, preparando el camino del Señor. ¿Y por qué te digo preparando el camino? Porque aquí en el versículo 1 nos dice algo bien específico. Dice, después de estas... Lucas 10:1 dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Miren, aquí en el versículo 1 dice que mandó otros 70 de dos en dos. Dice, ¿a dónde? Delante de él, al lugar donde él habría de pasar. Entonces, por eso le puse preparando el camino, porque Dios los mandó y después Jesucristo iría a ese lugar que ya se les había compartido, que ya algunos de estos 70 hermanos les compartieron el Evangelio y Jesucristo vendría personalmente a compartir, a que ellos vieran el Mesías, aquel que hace milagros, el Salvador del mundo, en ese entonces. Entonces Dios les dice, vayan, los manda de dos en dos, dice, delante a toda ciudad y lugar a donde había de ir. Pero toda la palabra de Dios, apliquémosla también espiritualmente a nuestro tiempo. Recuerden, Dios nos tiene a nosotros con un propósito. El Espíritu Santo está preparando a través de la iglesia el advenimiento del Señor. Entonces es bien importante que como iglesia también vayamos y compartamos el Evangelio. Así vayamos delante del Señor porque Él vuelve. Y ese es el gozo que la iglesia espera, hermano. La iglesia, como les he compartido de igual manera, la iglesia tiene que tener ese deseo, ese gozo de que Jesucristo vuelva. Pero también tenemos que preparar, tenemos que compartir el Evangelio para que Jesucristo venga. Dice la palabra de Dios que no va a volver hasta que toda persona no haya escuchado de la palabra de Dios. Y todavía hay muchísimos en esta tierra que no han escuchado el Evangelio de Jesucristo. Y aquí está mandando 70, wow, me imagino por diferentes caminos a diferentes ciudades o a una ciudad, muchos a la misma ciudad, pero por diferentes calles compartiendo el Evangelio del Señor, y es algo bien hermoso. El Señor me ministraba, como en algunas ocasiones el pastor nos ha enseñado cuando evangelizamos, si tan solamente invitáramos cada quien una persona, si una congregación son 400 personas que escucharían el mensaje de Jesucristo o que recibirían a Jesucristo. Entonces muchas veces nos evangelizar, pensamos como que tengo que evangelizar o que 10, 20 personas conozcan a Jesucristo por medio de mí. Quizás el Señor te va a usar para una persona. Entonces aquí se los mandó de dos en dos. Algo hermoso, como el Señor, ese amor de Dios. Y enseñando a los discípulos. No nada más mandó a los 12 primeros, sino ahora manda a 70. Para que de igual manera vieran el poder de Dios, la autoridad que Dios da, la autoridad que tiene Jesucristo y lo hermoso que hace Dios, porque, wow, hermano, muchas veces no vemos la gloria de Dios o experimentamos lo que hace Jesucristo porque no compartimos la palabra del Señor, porque no la transmitimos a alguien más. Entonces es bien importante que atendamos en esta noche a ese llamado, a ese enviado que Dios nos ha encomendado. Dice 2, versículo 2, dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y muchas veces hemos escuchado enseñanzas acerca de la mies es mucha, y sabemos, es mucho terreno, son muchas ciudades, son muchos lugares todavía que los que no se han evangelizado, pero sabemos no somos la única congregación que está haciendo la obra de Dios. Hay más congregaciones con el mismo propósito, con el mismo llamado de Jesucristo de evangelizar, pero sigue siendo mucha la mies.
sigue siendo mucha, o sea que muchas veces no todos escuchamos el llamado de Dios o muchos nos privamos de compartir o privamos, mejor dicho, a otras personas de escuchar la palabra de Dios, de escuchar el Evangelio, muchas veces por temor, muchas veces porque qué dirán o no me van a escuchar. Pero recuerda que Dios te ha dado autoridad, Dios te ha dado el Espíritu Santo, así como más adelante vamos a ver cómo ellos se gozaban, se regocijaban por ver lo que Dios hizo, la manifestación de Dios hizo, cómo Dios los respaldó. Y de igual manera, Dios nos va a respaldar. Y dice la palabra de Dios, roguemos al Señor de la mies, roguemos al dueño de la mies, a Jesucristo, al Espíritu Santo, que sea Él preparando el corazón de las personas, que sea Él trayendo la convicción al corazón de las personas. En sí sabemos que la palabra no volverá vacía, sino que hará el propósito por el cual Dios la ha enviado. Entonces tenemos ese respaldo, esa autoridad de parte de Dios. Y aquí la mies, estuve leyendo, la mies era como dice, mira los campos, la cosecha está lista, la mies ya está lista, y es cuando ya el trigo está ya maduro. O sea que le dice, miren ya, y ahorita hay un mundo en el que hay trigo que está listo, la espiga, pero tenemos que seguir compartiendo el Evangelio de Jesucristo. De igual manera lo hice en otro, ustedes entraron a las labores en los campos que otros trabajaron y ustedes están recibiendo la cosecha. De igual manera así acontece cuando nosotros compartimos el Evangelio de Jesucristo. Quizás otras personas ya le compartieron a esa persona, pero Dios nos va a dar la victoria, nos va a dar la hermoso de recibir, es que esa alma recibe a Jesucristo como su Salvador. Entonces roguemos al Señor que envíe más, que traiga convicción a otras personas de compartir el Evangelio de Jesucristo, y que como iglesia sigamos compartiendo el Evangelio de Jesucristo, que nos perdamos esa visión de que Dios nos ha dado, como les decía en otras ocasiones, la comisión, la encomienda que Dios nos dio a todos. Amén. Dice el versículo 3, dice, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Y bueno, esto es algo que no va a ser fácil, no es fácil. Podemos ver aquí, dice, aquí yo os envío como cordero en medio del lobo. Sabemos que el cordero es la presa del lobo. El cordero es la comida del lobo. Entonces sabemos que siempre esto tiene que ver con oposición, tiene que ver con rechazo, tiene que ver con sufrimiento. O sea que vamos a tener oposición, va a haber conflictos por causa del Evangelio de Jesucristo. Eso lo tenemos que tener presente. De que sabemos que muchas veces dice la palabra de Dios que la propia familia son los que nos rechazan más por conocer a Jesucristo, por compartir el Evangelio de Jesucristo, por compartirles a Jesucristo, viene la oposición de la familia. Entonces aquí Jesucristo les está diciendo, y de aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. O sea, miren, esto viene, pero yo los estoy enviando. Y hay algo que el versículo 4 dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Entonces los manda y dice, básicamente no lleves nada. Van con un propósito. Yo los he mandado con algo específico. Pero me gustó eso que dice, y a nadie saludéis por el camino. Esto quiere decir, hermanos, que no se deben detener. Que no deben tomar tiempo en querer estar en un lugar, sino que siguieran caminando. De igual manera, muchas veces Dios nos dice, hey, por eso dice, no tomes tanto tiempo en ciertas cosas. Cuando Dios te llama a hacer algo, Dios te va a prosperar. Porque Dios te ha llamado. Entonces, no te detengas, hermano. Muchas veces nos detenemos en que si Dios me llamó, o que si Dios no me llamó, que si es lo que yo siento hacer, y que si Dios no me manda a hacer esto, ¿qué pasará? Entonces, Dios quiere que cuando Él nos llame, escuchemos su voz y atendamos a su llamado. Dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Entonces quiere decir que Dios, de igual manera, que Dios no quiere que nuestro corazón esté en las cosas de este mundo, hermanos. Que nuestro corazón esté en las cosas de Dios. Hay un versículo, ahorita no me recuerdo la porción en la que se encuentra, dice que la palabra corra. Y es algo bien importante, necesario que la palabra siga corriendo, el Evangelio siga siendo transmitido. Entonces dicen, a nadie saludéis en el camino, no te detengas, que nada te disturbe, que nada
te bloquee de lo que Dios te ha dado, de lo que Dios te ha encomendado hacer. Entonces es bien importante que entendamos eso, dice, aprovechando bien el tiempo. Recuerda, Jesucristo tenía 3 años y medio para llevar a cabo todo lo que el Padre le había ordenado, hacer la voluntad de Dios. De igual manera, nosotros tenemos un tiempo específico en esta tierra que Dios nos va a permitir, y Dios quiere que lo aprovechemos de una manera en la cual su reino crezca y su nombre sea glorificado. Amén. Vamos a ir al versículo 5, dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Entonces dice que a donde llegaran, al lugar, a la casa que llegaran, y se les abriera la puerta, la paz sea con ustedes, la paz de Dios. Nosotros traemos una paz bien hermosa que Dios nos ha dado. Traemos bendición para ese hogar donde Dios nos llama, para esas personas a las cuales les vamos a compartir. De igual manera, ellos les dicen que ahí va a haber una paz que yo he puesto en ustedes, que ustedes van a transmitir a ese hogar. Entonces es bien importante que cuando nosotros vayamos entendamos que Dios nos ha dado bendición. En donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, llevamos la bendición de Dios. Y esa bendición puede ser transmitida a aquellos que nos reciban. Es algo bien hermoso que hemos recibido mucha enseñanza de nuestro pastor. Dice, nuestro trabajo es bendecido por nosotros. O sea, Dios lo bendice por causa de nosotros. Pues es bien importante, hermanos, que demos un buen testimonio, que glorifiquemos a Dios, para que las personas digan, wow, mira, nuestro trabajo es próspero, vemos cómo tenemos trabajo, y entonces pues nosotros que decimos es que demos gloria a Dios, siempre digamos es que darle gracias a Dios, porque Dios es el que bendice. Entonces bien de igual manera cuando llegaron de estos 70 que mandaban, dice, la paz mía será en ese hogar. Y dice el versículo 6, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. ¿Qué quiere decir? Que si no se recibe, pues van a quedar igual. Que lo que llevábamos nosotros va a volver a nosotros. Que si esa bendición que Dios tenía para ese hogar y no nos reciben la palabra, pues va a volver a con nosotros. No va a quedar esa bendición ahí, porque no la recibieron. Entonces es algo bien importante, dice, y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Entonces, aquí entendamos, hermanos, que donde quiera que vayamos, llevamos bendición. Dios nos ha dado palabra. Tenemos palabra de esperanza donde quiera que vayamos, palabra de salvación, palabra de edificación. Por eso dice la palabra de Dios que nuestras palabras sean sazonadas. Siempre hablemos con palabra de Dios, no cosa vana, sino cosa que edifique, donde quiera que estemos, para que puedan ver que Dios mora en nosotros. Es bien importante. Dice el versículo 7, y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, no os paséis de casa en casa. Entonces les dice, miren, y lo que les den, cómalo. Bendigan ese hogar. Y todo lo que coman, recíbanlo. Pero les dijo, no vayan de casa en casa. Entonces es bien importante que Dios les da ciertas especificaciones, es bien importante. Entonces de igual manera a nosotros, como dicen, compartamos el Evangelio de Dios. Y dice la palabra de Dios que el obrero es digno de su trabajo, como dice. Y ellos le estaban diciendo, miren, no lleven nada. Yo me voy a encargar de proveer. Y te voy a decir, hermano, cuando tú sirves a Dios, Dios te bendice, Dios te prospera. Como dicen, tú lo haces de todo corazón, tú lo haces para Él. Dice la palabra de Dios que no hay justo desamparado y su simiente que mendigue pan. Entonces lo dicen en Salmos. Entonces es bien importante, hermanos, que Dios tiene un cuidado específico por todos aquellos que le sirven, por todos aquellos que le buscan y que le aman. Es bien importante. Dice, posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Versículo 8 dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comer lo que os pongan delante. Es algo bien hermoso, hermano, que lo que Dios da es sacia el corazón. De igual manera,
Recuerden, Dios les dio maná al pueblo de Dios en el desierto, Dios les dio agua, todo lo que necesitaba el pueblo de Dios. Dios da lo que necesitamos, hermanos. Entonces dice, lo que les den, cómanlo, recíbanlo. Es bien importante. Y te digo, hermano, cuando hay una bendición de parte de alguien para tu vida, recíbelo, hermano. No menosprecies la bendición de Dios. ¿Para qué? Para que la otra persona sea bendecida de igual manera. Dice la palabra que si un vaso de agua alguien diere, ese vaso tendrá una recompensa, una bendición de parte de Dios. Así que es bien importante que entendamos esto. Dice el versículo 9, dice, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Wow. Dice, y sanad a los enfermos que en ella haya. Te voy a decir algo. Nosotros quizás dicen, ay, hermano, pero ¿y si no sana? Si hay alguna persona enferma y no sana. Dice la palabra de Dios, sanar a los enfermos. Tú ora por esa persona. Ministrale la palabra a esa persona. Pues recuerda que no nada más hay una sanidad física, hay una sanidad espiritual. Entonces muchas veces Dios va a comenzar primeramente la sanidad espiritual en la vida de esa persona, y con el tiempo Dios puede hacer la sanidad física. O de igual manera, Dios puede sanarlo en ese mismo momento. Así que le da estas instrucciones específicas, dice, sanar a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Entonces es bien importante que les hablemos del reino de Dios. Y recordemos, el reino de Dios es muy diferente. Dice, es de justicia, el espíritu, no es de comida. El reino de Dios es muy diferente. Entonces es bien importante que compartamos esto, hermano. Hay un mundo hambriento, un mundo sediento, como dicen, buscando una comida que no sacia, que no llena, como les hablaba en otra ocasión. Pero hay una comida espiritual que es la que verdaderamente necesitan, y es la que Dios quiere darles y quiere saciarlos. Entonces dice 10, mas en cualquier ciudad donde entréis y no reciban saliendo por su calle, decid, mas en cualquier ciudad donde entréis y no reciban saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Entonces, aquí básicamente, el Señor me ministraba en Juan 3:16, uno de los versículos que dice ahí que el que no le recibe o no le acepta ya ha sido condenado. Pero sabemos que mientras la persona tiene oportunidad, puede recibir nuevamente esa oportunidad para recibir la salvación. Pero mientras escuche la palabra de Dios y no reciba la palabra de Dios, permanece en condenación. Pero aquí puedo ver algo bien bonito, porque después Jesucristo iría a estas ciudades. Por eso dice en el versículo 1 al comienzo, y mandó 70 de 2 en 2 a toda ciudad a que compartieran aquellas ciudades a las cuales Jesucristo iría después. Y es lo que dice allí, dice, se lo voy a leer nuevamente, dice, después de estas cosas designó al Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Entonces, si en este momento no escucharon a los discípulos, no recibieron la palabra que Jesucristo dio a los discípulos acerca del reino, cuando Jesucristo fue, quizás muchos de ellos le recibieron y quizás muchos de ellos le siguieron rechazando, porque sabemos que no todos reciben el Evangelio de Jesucristo. Dice la palabra que no todo para todos es la fe, pero Dios quiere que compartamos su palabra a todos. Dios no hace excepción de personas. Nos ha dado el libre albedrío. La persona un día hará su decisión. Y recuerda, también te lo dije hace 2 semanas, creo, que las palabras que os he hablado, ellas, en el día del juicio final, serán las que te condenen. Se te recordará, tú has escuchado esto. Y dice el versículo 12, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquellas ciudades. Mira, ¿por qué? Porque aquí el Hijo de Dios y aquí el enviado, y reciben aquel esperado, aquel del cual les habían dicho los profetas, les habían compartido los profetas. Y aquí el Hijo de Dios en la tierra, y estas ciudades y estas personas rechazando
lo prometido para ellos. Yo te digo, amigo, no rechaces lo que Dios tiene para tu vida. Hermano, cuida con temor, con temblor tu salvación. Eso precioso que Dios nos ha dado. Hay un castigo eterno. Hay un juicio que cuando venga Jesucristo nos vayamos con Él. Dice el versículo 13, y miren aquí les habla más fuerte, dice, y los pone por ejemplo, dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo a que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por eso también dice la palabra de Dios que dice: los pecadores, los adúlteros, los fornicarios, aquí van delante entrando al reino de Dios, mientras aquellos que se justifican, aquellos que tienen conocimiento, no reciben la palabra de Dios, no aceptan a Jesucristo como su Salvador. Aquí le está diciendo a ustedes unas ciudades específicas a las cuales Jesucristo anduvo ahí, compartió, vieron los milagros, las sanidades, los prodigios, y ni así se arrepintieron, ni así le recibieron. Y sin embargo, dice, si esto se haya hecho en ciudades paganas, en ciudades que, dice, de seguro, como los asirios, como Nínive, que cuando les dijo Jonás, aquí dice el Señor que si no se arrepienten, Él los va a destruir. Y el rey convocó ayuno y se arrepintieron y Dios los perdonó en ese momento. Entonces, es bien importante que, hermanos, que atendamos a esto, compartamos este evangelio tan hermoso de parte de Dios. Y dice el 14, dice: por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Mire, por eso les digo que cuando tenemos el conocimiento de la verdad, tenemos mayor responsabilidad. Entonces es bien importante, si tú ya has escuchado la palabra de Dios, esa palabra te hace responsable de lo que tú has escuchado, de lo que Dios te está hablando. Dice 15: y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Entonces, una de las cosas, muchas veces, no temas, hermano. Aquí Jesucristo dice: no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Porque tú les estás dando mi palabra, yo te he enviado. Y el que no te oye, a mí no me oye. Si el que a vosotros oye, a mí me oye. De igual manera dice: aquel que te oye, me oye a mí, me recibe a mí. Dice: y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y luego más dice: y el que me desecha a mí, desecha al que me envió, al Padre. Por eso dice: el Padre y yo somos uno. Dice que el que tiene al Hijo tiene al Padre, el que no tiene al Padre no tiene al Hijo. Entonces es bien importante, hermanos, que entendamos que no es a nosotros a quien nos desechan, es a Jesucristo, es a Dios. Dice la palabra de Dios que nos gocemos cuando somos vituperados por el nombre de Jesucristo, por el Evangelio de Jesucristo. Dice: ¿qué si antes, dice, muchas cosas os pasaban por lo que hacían? Dice: ¿qué más, como dicen, que no soportemos esto por causa de Dios, por causa de Cristo, por causa del Evangelio? Pero hay un galardón grande en el cielo. Pero sigamos compartiendo ese Evangelio, hermanos. Y miren, vamos a ir al versículo 17, dice la palabra de Dios. ¿Cómo regresaron los 70? Dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Cuando Dios te llama, cuando Dios te manda, Dios te respalda, hermano. Algo que he experimentado en el tiempo que tengo de servir al Señor, que cuando he escuchado el llamado o la asignación de mis pastores a hacer algo en la obra del Señor, he podido ver cómo Dios me ha prosperado, me ha respaldado en lo que he hecho. Y yo sé que eso es por ser obediente a Dios primeramente y a mis pastores. Entonces yo te digo, cuando Dios te manda a hacer algo, Dios te va a respaldar. Tú vas a poder ver que esa autoridad de parte de Dios está en ti, que el Espíritu Santo se va a manifestar, que esos milagros, esos prodigios van a suceder, que las personas se van a salvar, que el Evangelio va a ser prosperado.
así como dice en el libro de Marcos, ya para terminar el libro de Marcos, el capítulo 19, que habla aquí, dice, y Dios respaldaba a los discípulos, a los apóstoles, cuando ellos salieron y comenzaron a compartir el Evangelio de Jesucristo. Y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Entonces venían gozosos, porque dicen, Señor, aún hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Como dicen, algo que ellos no habían experimentado, no habían visto, pero el Señor los preparó, el Señor siempre estuvo discipulando. Y es bien importante, hermanos, de igual manera el discipulado, que siempre estemos discipulando a la congregación, discipulando en el liderazgo, así como Jesucristo tomó ese tiempo, 12 apóstoles, tenía muchos más discípulos, como vemos aquí a 70, así que discipulemos, compartamos lo que Dios nos ha dado a otras personas para que de igual manera el Evangelio siga siendo predicado. Recuerda, lo dije al principio, no solamente los pastores, no solamente los líderes los que compartimos el Evangelio de Cristo a las personas. Cada miembro de la congregación, cada hijo de Dios lo podemos hacer y ver ese fruto que Dios va a dar a través de cuando lo hagamos. Amén. Vamos a ir al versículo 18, dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y de toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces esto es algo tan hermoso, porque esta es la autoridad que Dios nos ha dado. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, cuando nosotros aceptamos el llamado de Dios, nos da el Espíritu Santo en vista de poder. Cuando nosotros vamos y compartimos su palabra y oramos por los enfermos, entonces Dios se manifestará y veremos la autoridad, veremos el poder de Dios, veremos la gloria de Dios. Pero es bien importante, hermanos, que lo recibamos. Pero hay algo muy hermoso, y con esto voy a terminar en esta tarde. Es una enseñanza práctica, no muy profunda, pero la quería compartir, hermano, para que no perdamos la visión. En todo momento tenemos que seguir compartiendo el Evangelio de Jesucristo. Yo sé que muchos queremos conocimiento de la palabra, revelación de la palabra, queremos algo nuevo que nos traigan con la palabra, pero aquí Jesucristo, lo que veo siempre les habló del reino, siempre les habló de la salvación, y Pablo siempre les habló de Jesucristo, de la resurrección. Entonces algo que tenemos nosotros que compartir, hermanos. Dios nos va a ministrar muchas cosas personalmente en nuestra comunión, pero Dios quiere que compartamos esto a la congregación. Termino con el versículo 20. Recuerda, esto es bien importante, este versículo en nuestra vida, hermano. Pero no os regocijéis que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Recuerda, esto es lo más importante para nuestra vida. Que tu nombre está escrito en los cielos, en el libro de la vida. Con esto termino, hermano, amigo. Si tú todavía no has hecho la decisión personal de aceptar a Jesucristo como tu Salvador, hoy lo puedes hacer en esta tarde. Quizás tú hubieras escuchado en otra ocasión que te han compartido del Evangelio, pero no has abierto tu corazón a Cristo. Hoy en esta noche nuevamente Jesucristo toca tu corazón. Así como les dijo a los 70, vayan a estos lugares a los cuales yo iré después. Ellos fueron preparando el camino a Jesucristo, para cuando Jesucristo fue a estos lugares, muchos más milagros se hicieron. Y en ocasiones no se hicieron milagros por falta de incredulidad. Yo te digo, hoy Dios quiere venir, Jesucristo quiere venir y morar en tu vida, en tu corazón. Él quiere perdonar tus pecados, Él quiere sanar tu familia, Él quiere restaurar tu familia. Yo te digo, si tú quieres hacer la oración en esta noche conmigo, di conmigo, Señor Jesucristo,
En esta noche yo recibo tu palabra. Yo reconozco que tú eres el camino, la verdad y la vida. Que en ti solo hay salvación, como lo dice tu palabra, porque solo en tu nombre, Señor, podemos recibir salvación. Tú pagaste el precio en esa cruz, dando tu vida, derramando tu preciosa sangre, siendo martirizado, siendo latigueado, Señor. Yo recibo tu sanidad, Señor, recibo tu salvación, Señor. Te pido perdones mis pecados, Señor. Que me des una vida nueva, Señor. Oh Espíritu Santo, ven a mi vida. Ayúdame a vivir una vida que glorifique el nombre de Jesucristo. Ayúdame a compartir de tu evangelio, Señor, a aquellos que aún no te conocen. Oh hermano, hermana, sigamos preparando el camino para el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, ayúdanos a seguir compartiendo esta palabra. Que tu fuego sea en nosotros. Que no callemos, Señor, lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Lo que tú nos has dado, Señor, que lo compartamos a otros, Señor. Hay muchas personas a nuestro alrededor que aún no te conocen, Jesucristo. Ayúdanos, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, amigos, por su atención. Comparte este mensaje a otra persona, compártelo a través del Facebook o personalmente. Y espero que haya sido de tu bendición. Que Dios me los bendiga. Buenas noches.